atómico de Demócrito y junto con mis compañeros, que también les van a hablar de algunos otros modelos. Bueno, Demócrito fue el filósofo griego que postuló por primera vez un modelo acerca del átomo. Desarrolló la teoría atómica del universo, la cual no se apoyaba exactamente de experimentos, sino de razonamientos lógicos. O sea que realmente no se basó en elaborar alguna prueba, en elaborar algún experimento para comprobar su veracidad, simplemente fue razonamiento lógico. Y también Demócrito decía que la materia es una mezcla de elementos que poseen las mismas características, comprendidos de entidades infinitamente pequeñas, que no podríamos observar a simple vista, llamándolos así átomos. Y bueno, esta teoría que postuló Demócrito tiene 3 puntos principales, los cuales son el número 1, que los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incomprensibles e invisibles. No se pueden ver, no se pueden dividir. El número 2 es que los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. Y el número 3 es que las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Espero que hayan entendido este modelo y fue todo. Modelo de Dalton. En 1808, John Dalton publicó su teoría atómica en la que retomaba las antiguas ideas de Leucipo y Demócrito respecto al átomo. En esta consideraba al átomo como la partícula fundamental de la materia, con capacidad de asociarse con otros átomos para formar moléculas, concepción que se ha mantenido hasta la actualidad. Entre los años 1803 a 1807, John Dalton publicó sus siguientes postulados. Número 1. Los elementos están formados por partículas diminutas, indivisibles e inalterables llamadas átomos. Número 2. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí, en masa, tamaño y demás propiedades físicas o químicas. Número 3. Los átomos son indestructibles y conservan sus propiedades esenciales tras sufrir cambios químicos. Número 4. Los compuestos se forman por la unión de átomos de distintos elementos combinados en una relación numérica sencilla y constante, formando entidades definidas llamadas moléculas. Y 5. Los átomos de los elementos pueden combinarse en diferentes relaciones formando distintos compuestos. A partir de esto se establecieron las leyes de proporciones múltiples. Un ejemplo sería la combinación de una misma cantidad de carbono con distintas cantidades de oxígeno para formar CO y CO2, en donde se puede apreciar que las distintas cantidades de oxígeno mantienen una relación numérica sencilla, en este caso el doble, siendo para monóxido de carbono 1 y 1 y para dióxido de carbono 1 a 2. Ahora les voy a hablar acerca del modelo atómico de Lewis. Y bueno, principalmente la teoría del átomo cúbico fue formulada por Gilbert Newton Lewis en el año de 1902. En 1916, Gilbert Newton Lewis propuso que el enlace covalente entre átomos se produce por compartición de pares de electrones. Es un mecanismo por el que cada uno individualmente podría alcanzar hasta 8 electrones en su capa más externa. El fundamento de este principio hay que buscarlo en la denominada regla del octeto, consecuencia del desarrollo del modelo de Bohr, que veremos más adelante, y del descubrimiento de los gases nobles, sustancias de notable inercia química y 8 electrones en su capa de valencia. Para alcanzar el octeto electrónico, los átomos pueden compartir más de un par de electrones, que es un enlace simple, y así dando lugar a enlaces múltiples. Se denomina orden o multiplicidad de enlace el número de pares de electrones compartidos. También es uno de los primeros modelos atómicos descritos y fue desarrollado para explicar el fenómeno de los electrones de valencia. En este modelo atómico, los electrones de valencia se encuentran ubicados en los vértices de un hipotético cubo que representa el átomo en cuestión. Y según Lewis, los átomos pueden obtener configuración electrónica estable por compartición de electrones. Un átomo obtiene configuración estable de gas noble cuando posee en su última capa 8 electrones. Los electrones no se transfieren de un átomo a otro, sino que se comparten al formar una molécula, y cada par de electrones compartidos constituye un enlace covalente. También el modelo de Lewis fue un paso importante en la historia de la química para entender el significado del átomo, pero se abandonó esta teoría. Y gracias a esta teoría se conoció el concepto de valencia de un electrón, que en el último nivel de energía pueden reaccionar a otro elemento. Modelo de Thomson.
Joseph Thomson, quien descubrió el electrón en 1897, partiendo de la información que se conocía hasta ese momento sobre el átomo y haciendo uso de la ayuda de la electricidad, generó este modelo usando la evidencia obtenida gracias al estudio de los rayos catódicos, por lo que entre los años 1898 y 1904 presentó algunas hipótesis mediante las cuales intentó justificar dos hechos. Número 1. La materia es eléctricamente neutra, lo que hace pensar que además de electrones debe haber partículas con cargas negativas. Y número 2, los electrones pueden extraerse de los átomos, pero no de las cargas positivas. Considerando lo anterior, Thomson propuso un modelo del átomo en el que la mayoría de la masa estaba asociada con la carga positiva, por ser tan pequeña la masa de los electrones, y había cierto número de electrones distribuidos uniformemente dentro de esta masa de carga positiva, como una especie de pastel en que los electrones están incrustados como si fueran trocitos de pasas, por lo que se le conoce como el modelo del pudín de pasas. Si bien este modelo fue el primer modelo realmente atómico en cuanto a la constitución de los átomos, y si bien explicaba adecuadamente muchos de los hechos observados de la química y de los rayos catódicos, hacía predicciones incorrectas sobre la distribución de la carga positiva dentro de los átomos, y siendo este modelo muy limitado, pronto fue sustituido por otros. Hola, yo soy Brenda Liliana Cervantes Sandoval y les voy a hablar sobre dos modelos atómicos. El primero, el de Rutherford, que fue descubierto por Ernest Rutherford en 1909 junto con unos colegas. Ellos hicieron un experimento el cual consistía en una fuente de partículas alfa, en un detector de partículas y en una lámina delgada de oro. Lo que pasaba aquí es de que chocaba en la lámina de oro y este pasaba tal cual, pero había algunas que se iban hacia otros lados. Entonces, para esto Ernest Rutherford fue algo impresionante. Él llegó a la conclusión de que tenía que haber un núcleo diminuto, que ahí tenía que haber mucha masa. Esto dio a la conclusión que en 1911 fue esto el resultado: un núcleo pequeño con cargas positivas y electrones con cargas negativas. Estos iban girando, pero aquí hubo una controversia, porque no se hacía todo hacia el centro. Y aquí es donde interfiere Born con su modelo atómico en 1913. Bueno, este consiste en un núcleo, en unas órbitas y en electrones. Los electrones están en constante movimiento y entre más cerca esté la órbita del núcleo, menor es la energía. Eso es decir que entre más lejos hay mayor energía. Bueno, los electrones pueden ir saltando de órbita en órbita, pero no se pueden quedar en medio. Es decir, no nos podemos quedar aquí, no nos podemos quedar aquí, sino que tienen que dar todo completo. Es como en las escaleras, tienes que dar todo el paso, no te puedes quedar a medias. Así puede ser al subir o al bajar. Esto igual pierde o gana energía. Si va para adelante gana energía, si va para atrás pierde energía. Este se le conoce como un modelo planetario. Bueno, aquí le pueden caber primero 2 electrones, luego 8, luego 18, luego 32, volvemos a 32, 18 y 8. Y esto se le conoce como la configuración de electrones. Bueno, prácticamente en eso consiste el modelo atómico de Born. Bueno, yo les voy a hablar sobre el modelo atómico de Schrödinger. Erwin Schrödinger en 1926 fue un físico que estableció el modelo mecacuántico del átomo, debido a las diferencias del modelo de Bohr para átomos distintos del hidrógeno y la imposibilidad, explica algunos fenómenos. También dijo que no se trata de un solo modelo relativista, sino cuántico, que está basado en la ecuación que este físico austriaco realizó. Explica que el modelo se definía al principio de electrones como ondas de materia, dualidad onda-partícula, describiendo de este modo la ecuación ondulatoria que explicaba el desarrollo en el tiempo y el espacio de la onda de la materia en cuestión. Decía que el electrón, con su carácter ondulatorio, venía definiendo por una función de ondas, usando una ecuación de ondas sencillas que no era más que una ecuación diferencial de segundo grado. En esta ecuación explica la existencia de enlaces químicos que a través de heurística se empleaba la ecuación relativista de Dirac. La interpretación probabilística, debido a su peculiar dualidad partícula-onda, propuso una interpretación probabilística de la función de onda, lo que significa que se puede desarrollar una función matemática. En esta imagen se muestra lo que acabo de comentar.
También muestra la distribución de los electrones de niveles de energía 1 y 2 y orbitales s, p y d. Algunas de sus características de los electrones se comportan como partículas y en ocasiones como lo haría una onda. Su género de la teoría sobre la dualidad en partículas. También menciona ondas de materia. Descubrió su comportamiento como en ondas de materia. Esta idea fue expandida por Max Born. Max Born fue un científico matemático que obtuvo el Premio Nobel de Física, al igual que Schrödinger hizo trabajos de mecánica cuántica. Algunos de sus logros de este modelo dice que el modelo atómico de Schrödinger predice adecuadamente las líneas de emisión espectrales tanto de átomos neutros como de átomos ionizados. El modelo también predice la modificación de los niveles energéticos cuando existe un campo magnético o eléctrico, efecto Zeeman y efecto Stokes repentinamente. Una de sus fallas fue que el modelo no explica el por qué un electrón en estado cuántico excitado decae hacia un nivel inferior si está libre. La consecuencia del efecto de la energía es desde el punto cero. Por último, el modelo atómico actual fue desarrollado durante la década de 1920 junto con Heisenberg. En este modelo no se habla de órbitas sino de orbitales. En este modelo no se habla de órbitas sino de orbitales y los orbitales atómicos tienen distintas formas geométricas. Y eso es todo sobre el modelo atómico de Schrödinger.